Padre, en el nombre de Jesús venimos, Señor, para pedir de tu misericordia, de tu favor, para comprender lo que en esta hora vamos a predicar. Te suplico, Señor mío, que puedas usarme como un instrumento útil para mis hermanos, Señor, y los que también se conectan a esta transmisión, para que podamos comprender conforme a tu voluntad lo que realmente anhelas para nuestras vidas, Señor. Que sea tu palabra la que nos edifique y nos sustente, Señor, hoy y siempre a tu iglesia, y que podamos ver tu favor siempre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús y decimos amén. Antes de empezar a predicar, quiero que tengamos en cuenta la importancia de leer bien y escuchar bien para poder interpretar lo que muchas veces el Señor quiere o ha querido decir, pero nosotros lo hemos malinterpretado. Y me refiero es que una sola coma es capaz de distorsionar toda una oración. Me refiero a oración en la gramática y enseñar una cosa completamente absurda y quizá contradictoria a lo que podamos pretender decir. Tomé un texto de un grupo de ortografía al que pertenezco y leí y me di cuenta lo importante que es leer bien de la forma correcta, incluso hacer las pausas en los lugares acertados. El texto que leí decía algo más o menos así, hablando acerca de la importancia de una coma. Por eso la misma escritura dice, ni una coma ni una tilde puede ser modificada. Y la orden dice así, la orden enviada decía, matarlo no, dejarlo vivo. Y el escribano erró en la colocación de la coma y escribió de la siguiente manera: matarlo, coma, no dejarlo vivo. Una coma cambia absolutamente todo el sentido de una información que se pretenda dar. Por eso el Señor hace énfasis en las comas, en las tildes, y que cada palabra de Él debemos tratar nosotros en nuestras limitaciones humanas de llevarla de la forma adecuada. Hoy continuamos con el tema Conociendo a Dios, que es nuestra serie del año, y vamos estudiando atributos de Dios, y dentro de los atributos de Dios hemos tenido la oportunidad de ver ya al Dios fiel, al Dios justo. ¿Cuál otro por ahí? El del fin de semana pasado, el Dios bueno. Y hoy con su favor vamos a estudiar un poco acerca del Dios misericordioso. El Dios misericordioso. Y hay que entender lo que es la misericordia. Así como nos dimos cuenta el domingo anterior que teníamos errores en cuanto al término bondad y al término bueno. Lo que para nosotros es bueno, para Dios quizá no lo es tanto. Para lo que nosotros es aceptable, quizás para el Señor no lo es. Y viceversa, con lo malo también ocurre la misma situación. Entonces vamos a mirar lo que es la definición humana de misericordia. Leí según un diccionario aparentemente serio, dice, la palabra misericordia viene del latín misere, que significa miseria o necesidad. Luego cordis, que indica corazón, y el sufijo ia, que expresa hacia los demás. Entonces, si juntamos estas palabras desde su etimología, encontramos que misericordia es como el corazón de Dios en favor o en ayuda de la miseria de los hombres. La miseria de los hombres. Y la misericordia es una pequeña pieza también
que los músicos usan en algunos coros y se colocan a parte de atrás. Imagínense el contexto. Son coros, los coros se canta de pie y se tienen largas jornadas, y esos coros en la parte de atrás tienen unas sillas altas donde los coristas pueden sentarse por momentos para descansar, y esa sillita le llaman misericordia. No sé si usted lo sabía, pero a mí me causó mucha curiosidad y satisfacción poder leer un poco acerca de esto de la misericordia. Es en favor de los músicos, pero me pareció hasta tierna la situación. También encontré que el término misericordia es sinónimo de compasión, de piedad, de bondad, entre otros. Creo que esto difiere un poco de la definición bíblica de lo que es misericordia. Se parece, pero no siempre que se hable de bondad se puede tomar como misericordia. ¿De acuerdo? También encontré un dato especial, que en la época de los caballeros medievales, misericordia también era un puñal. Imagínense, un puñal mucho más pequeño que una daga, que utilizaban los caballeros medievales en sus guerras, y cuando tumbaban o derrotaban parcialmente al enemigo que estaba allí, este sacaba su misericordia y terminaba de acabar al sufriente perdedor de la pelea. ¿Qué le parece? Y yo leía estos datos y creo que no se parece a lo que nosotros clamamos muchas veces como misericordia. Entonces el término misericordia en hebreo, en el Antiguo Testamento, se menciona como Rejamín. Así lo leo yo, no sé si se pronuncia de la manera correcta. Rejamín. Y resulta que significa nada más y nada menos que vísceras. Vísceras, estripado. Y este término me llamaba mucho la atención en cuanto a las diferentes posiciones y los diferentes datos que puede arrojar esta palabra. Entonces, en sentido figurado, en cuanto al hebreo antiguo, expresa un sentimiento íntimo, profundo, amoroso, que liga a dos personas. Por eso, cuando ya lo miramos desde el punto de vista bíblico y leemos que Dios es misericordioso, podemos llegar a comprender que Él nos ama con todo su ser. Podríamos utilizarlo de esta forma. Y cuando tú tienes misericordia por alguien, muy posiblemente se te ha revuelto hasta las tripas, hasta tus vísceras, o lo haces de una manera de afectación interior. No todas las afectaciones son malas. Cuando tú amas a alguien o le tienes mucho afecto, le estás declarando que tu amor o tu aprecio es mayúsculo. Y me llamó mucho la atención también esto del término hebreo, rejamín, vísceras. Entonces, cuando usted tenga misericordia, o cuando empiece a hablar de misericordia, creo que ya tiene unos datos que quizá de pronto usted no tenía. Yéndonos un poco más a lo que tiene que ver con el carácter de Dios, la misericordia de Dios tiene origen en su bondad. Es origen de su bondad. Pero su bondad es desde antes y desde siempre y para siempre. Y su misericordia no comienza con la bondad, pero se asocia con ella. No es que Dios un día, al llegar a ser bueno, se convirtió en misericordioso, sino que Él es bueno, tanto como justo como misericordioso, desde antes y desde siempre. Porque Él es desde antes y desde siempre. Y de pronto usted pueda aprenderse esta cita bíblica que se encuentra en Salmos, capítulo 136, verso 1, donde la Escritura dice:
alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y he querido hacer la distinción entre bueno y misericordia. No es lo mismo. Vimos al Dios bueno y muchos detalles y muchas citas y argumentos escriturales acerca de la bondad de Dios. Y encontramos que algo inspirado por Dios y que habla de Él. Ya les he dicho muchas veces que la escritura, la Biblia, no es un libro de hombres para hombres solamente. Es una autobiografía de la misma persona de Dios. Y si su autobiografía dice que Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, esto nos lleva a pensar que la bondad y la misericordia son dos cosas parecidas. O quizás se asemejen mucho, pero son diferentes. Así que hoy vamos a ver esto del carácter divino y es su misericordia. Creo que todos sabemos que Dios es Dios de misericordia, ¿verdad? Pero estamos tan convencidos de esto que hemos dejado de cuestionar a Dios cuando momentos duros llegan a nuestra vida. ¿Usted alguna vez ha orado de esta forma? Señor, por favor, ten misericordia. O sea, usted y yo estamos pidiéndole que Dios tenga algo que Él es, ni siquiera que ya tiene. O sea, Dios no tiene que tener nada. Dios es Dios. Y Él es completamente suficiente. Y encontramos que dentro de su carácter, dentro de su persona, de su ser, Él no solamente emana juicio y condenación, sino también amor y salvación. Y también misericordia. Entonces les hago esta pregunta una vez más, incluso con los que se están conectando con nosotros. ¿Será que hemos orado? No, ponga una manito o diga sí, o los que están aquí digan sí o no. Hemos orado, Señor, ten misericordia. Constantemente, ¿verdad? Pero más allá de un error, cuando escribimos gramatical o cuando lo expresamos de oratoria, siento que es la necesidad de ver manifestada en nosotros ese atributo de Dios. Creo que es más por allí que como un error. Pero cuando comprendemos lo que realmente es misericordia, y no solamente en la definición técnica, sino que cuando vamos conociendo a Dios, comprenderemos de aquí en adelante, o con días anteriores que hemos estudiado un poco acerca de sus atributos, que Dios no tiene que completarse por una oración nuestra. Cuando tú le pides a Dios que Él sea bueno, es como si yo le dijera a Beatriz, cuánto me encantaría que fueras como Beatriz. O Pastor Ahmed, me gustaría que fueras pastor. Creo que ya lo soy. O a mí me gustaría ser apellido Sánchez cuando es mi apellido de nacimiento. O cuando usted dice, es contador público y dice quisiera ser futbolista de profesión y no contador, usted cambia absolutamente todo el sentido, ¿verdad? Pero usted no puede decir de alguien que usted anhela o que usted le pide a alguien que tenga algo ya haciéndolo. Y quiero poner en contexto un poco más antes de entrar en lo que es el tema, y es la forma en que muchas veces nos expresamos. Algunos me consideran un poco más con TOC, trastorno obsesivo compulsivo en cuanto a las palabras, pero las palabras tienen mucha importancia y muchas maneras de expresar cosas y a veces de expresarlas aún mal. La Escritura dice que por tus palabras también podrás ser condenado. También dice la Escritura que se abrió un memorial delante del Señor y se empezó a escribir. O sea, que escriban la coma en el lugar donde va, porque quizás si el escribiente fallara, en vez de permitirnos vivir, nos daría muerte. ¿Recuerdan lo que acabo de leer al principio? He leído que el mensaje al jefe de la guarnición militar, aquel que habían capturado, el mensaje decía: matarlo no,
Y luego, dejarlo vivo o dejarlo vivir. Y el escribiente lo que escribió fue matarlo, no dejarlo vivo. Y era matarlo, no dejarlo vivir o dejarlo vivo. Y tenemos que analizar nuestras palabras. De hecho, pararse acá nos obliga a tener cuidado de nuestras palabras. Le doy gracias a Dios por los que tenemos la oportunidad de estudiar juntos y analizar incluso nuestras propias enseñanzas y predicaciones, y al final de ellas o de nuestros estudios poder comunicarnos o aportar en medio de una enseñanza. ¿Alguna vez usted ha orado de esta forma? Señor, permíteme ir a la iglesia, por decir algo. La iglesia es usted. Usted no puede ir donde usted está con usted. O cuando viene a un lugar como este y dice, pedimos la presencia de Dios en este lugar, Espíritu Santo, ven, visítanos, por ejemplo. Ahí hay errores en este tipo de oración. Primero, si usted pide la presencia de Dios, usted se está olvidando de un atributo, o quizás no lo conoce, que es la omnipresencia. Y cuando usted pide al Espíritu Santo que venga, quiere decir que antes no estaba. Pero resulta que nuestro Señor nos dio la oportunidad, la bendición, su gracia, y dijo que enviaría al Consolador que estaría con su iglesia. Y si usted es la iglesia, usted tiene la presencia constante, absoluta de Dios y del Espíritu Santo, que es Dios. Dice, mora en nosotros. Entonces, todas estas cosas, de pronto usted dirá, pastor, pero usted se enreda mucho, enséñanos algo vital para la vida, algo para poder ir a trabajar con alegría y felicidad, o para sentirnos motivados. Pero si desde el mismo lenguaje que usamos no enseñamos la manera correcta, mucho menos de la Escritura, están acá y vedados para muchos que no tienen la bendición de poder contar con el Espíritu Santo de Dios. Él mismo les revelará las cosas, dice la palabra, las que han de venir, y el entendimiento de la misma Escritura. Entonces, siguiendo un poco más con lo que es el tema, por esta perfección del carácter divino, Dios es grandemente alabado. ¿Por cuál parte de su carácter? También por su misericordia. Hay gente que me conoce y sabe de mis penas. Mi padre aún está en la clínica sufriendo con cáncer, y algunos me abrazan y me dicen, pastor, tienes que pedir es misericordia. En ningún momento dejará de ser misericordia. Voy al extremo, pregunto, ¿es Dios juez? Sí. ¿Salvará ese juez? ¿Absolverá? ¿Pero también condenará? ¿Enviará gente al infierno? ¿Por esto Él deja de ser bueno? Y si esos que están condenados y que perdieron la oportunidad de ser salvos y por su gracia redimidos de sus pecados, piden ese día misericordia, ¿qué cree usted que va a pasar allí? Porque esta es una pregunta que quizás nos podemos hacer y que deambula en nuestros corazones. ¿Qué opina usted? ¿Él les escuchará? Sí les escuchará. ¿Atenderá a sacarlos del infierno para llevarlo a su reino? ¿Qué cree usted? Entonces Dios dejó de ser misericordia aquel día. Vamos a estudiar, porque creo que hay corazones afligidos después de esta expresión. Luego dice la palabra en diferentes lugares. Vamos a leer ciertas citas. El salmista mismo llama a los santos dar gracias a Dios por este atributo admirable, y seguramente esto es lo que menos se les puede pedir a quienes han recibido tal recompensa. ¿Cuál? Misericordia.
Él le está diciendo, ¿a quién le está diciendo? Entendamos el contexto de esto. Alabad a Jehová. ¿A quién le está diciendo esto? A la gente. Pero pregunto, ¿toda la gente alaba al Señor? No. ¿A quién se dirigía el rey David cuando hablaba? Decía, alabad a Jehová. ¿A los vecinos? ¿A los macedonios? ¿A los asirios? ¿A los persas? No, al pueblo de Dios. Hay un grupo que alabará a Dios. Hay un grupo que alabará a Dios. No estoy diciendo de qué nacionalidad. Y habrá un grupo que le dará la espalda al Señor. Su bondad es para todos, su misericordia es para todos. Pero esta instrucción, hoy al leerla, no solo la podemos tomar como una expresión dirigida al pueblo de Israel, sino a sus santos. Esto está dirigido a sus santos. Alabad a Jehová, ¿por qué? Porque Él es bueno y su misericordia dura para siempre. Ahora, cuando contemplamos las características de esta excelencia divina, no podemos hacer otra cosa que bendecir a Dios por esto. O sea, ¿por qué alabarlo? Porque Él es bueno. ¿Por qué alabar a nuestro Señor? Porque Él es grande en misericordia. Leemos en otros apartes, dice, tardo para la ira y grande en misericordia. Su misericordia es grande. Primero de Reyes, capítulo 3, verso 6, dice lo siguiente. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Salomón hace una oración, resalta la bondad y la misericordia de Dios, no solo refiriéndose a su padre, sino que esa misericordia dada y esa bondad dada a su padre viene a reflejarse en él, que es su hijo. Entonces, la misericordia de Dios es capaz de trascender generaciones enteras, una tras otra. Salmo 86, verso 5 dice lo siguiente: porque tú, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Pregunto, ¿el Señor es misericordioso con todos según esta palabra? No. Aquí dice claramente, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. El Señor es bueno y perdonador. Y además de ser bueno y perdonador, también es grande en misericordia para con todos. No dice coma. Para con todos los que te invocan. O sea, que aquel que clama al Señor obtiene misericordia. Si alguien es capaz de clamar al Señor, está haciendo muchas cosas que aparentemente no son notorias. Cuando yo clamo al Señor, o cuando usted escucha, vamos a poner el ejemplo con un ateo o alguien que se haga llamar ateo, y cuando dice, Señor, ten misericordia, él no solamente está destacando un atributo de Dios, le ha llamado Señor. Parece ser que claudicó su ateísmo y parece ser que está aceptando que tiene un Señor sobre sí y está hablando de un atributo de ese Señor. Entonces, la Escritura está diciendo, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Entonces,
esta palabra o esta porción pareciera que contradijera lo que yo le dije cuando oramos aparentemente mal y pedimos al Señor misericordia. David lo hizo. Y muchos hombres de Dios clamaron y dijeron: Señor, siendo tú bueno, ¿vas a permitir esto? Siendo tú ese Dios de amor y de misericordia, ¿vas a permitir que los tuyos sufran, perezcan o que sean así tratados? Estaban aquellos hombres de Dios negando los atributos de Dios de ninguna manera. Pero sí entender que es una forma de clamar a Dios, pero no significa que para que Dios sea, Él necesita de nuestra oración para que Él se convierta en algo. ¿Me hago entender? O sea, no lo voy a criticar ni está mal cuando usted dice: Señor, ten misericordia de mí. De acuerdo a la Escritura, vemos también a un hombre tirado en el suelo sin poder caminar, a ciegos que estaban tirados en los caminos, leprosos que llamaban al Señor Jesús y le decían: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero entender que el clamor de un hombre ni pondrá ni quitará nada a Dios. Es lo que tenemos que tener en cuenta. Y encontramos que el mismo salmista dice: porque tú eres bueno y perdonador. Pareciera que esto sí lo afirmara. Y grande en misericordia, y parece que pusiera como una condición. Grande misericordia, ¿para con quiénes? Para con todos los que le invocan. Pero este contexto completo lo que está diciendo es que ese Señor es bueno y perdonador. Y además de eso también es grande en misericordia con todo aquel que a Él clama. Por eso, si nos vamos a los profetas, encontramos una famosa oración que dice, se toma como oración y se le dice a Dios cuando Él fue el que nos las dijo a nosotros: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y la gente le dice a Dios: tú dijiste que clamara a ti. O sea, Él sabe. Pero es la manera de poder comprender nosotros realmente a lo que la Escritura nos quiere llevar. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 3, dice lo siguiente. Se ha subtitulado, según Reina Valera, Una esperanza viva. Dice el verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y aquí hay una palabra que vemos que no solamente los antiguos o los del antiguo pacto tenían clara. Los del Nuevo Testamento, los enseñados por Cristo Jesús, también comprendieron que Él es grande en misericordia. Grande en misericordia, es entrañable. Lucas capítulo 1, verso 78, la palabra de Dios dice: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos vistió desde lo alto la aurora. Y encontramos a un hombre como Lucas, a un evangelista, hablando acerca de Dios, diciendo: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Encontramos a un Dios entrañable en misericordia. Él es misericordia. El tiempo de duración de su misericordia. ¿Hasta cuándo será Dios misericordia? Y hemos leído: porque Él es tardo para la ira, grande en misericordia. Su misericordia no acaba. Pero yo he leído apartes en la Escritura que dicen que su ira no durará para siempre. Por eso la ira no aparece dentro de unos atributos de Dios. ¿Sí lo podemos comprender y ver de esta forma? Su ira no durará para siempre, pero su misericordia será para siempre, para toda la eternidad, para siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Entonces, ¿contenderá para siempre con el hombre? La Escritura dice que no. Llegará un momento en que ya no nos confrontará para esto, nos tratará de enderezar el camino, nos enviará servidores para predicar su palabra. Las aflicciones que Él permite en nuestras vidas ya no serán ni siquiera suficientes. Usted no ve que hay gente que va para adelante a pesar de las circunstancias, no le importa y vive en necedad. Y ahí es cuando cobra sentido la Escritura que dice que la necedad en el hombre es negar a Dios. Negar a Dios, sencillamente. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Lo declara la palabra. Entonces, ¿cuándo podremos alabar su misericordia? ¿Cuando muramos y estemos en el cielo? No. Desde que nacemos podemos alabar su misericordia. La misericordia de Dios, su duración es para siempre. Salmo 103, 17 dice lo siguiente. Vamos a leerla. Salmo 103, 17. Desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que te temen. Así es y será la misericordia de Dios. Desde la eternidad y hasta la eternidad. Todo el contexto del Salmo 103, verso 17 dice de la siguiente manera. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. ¿Para quién es esa misericordia? Para los que le temen. Y en otros momentos también, ¿para quiénes era la misericordia? Que leímos la cita anterior. Para todos los que le invocan. Pregunto, ¿deja de ser Dios misericordioso si alguien no le clama? Él sigue siendo misericordioso. Él sigue siendo infinita y eternamente misericordioso. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Si alguien no teme a Dios, ¿deja de ser Dios misericordioso? Pero no la recibe. No deja de ser misericordioso, pero no la recibe. Por eso la gran diferencia entre aquellos que reciben un mensaje con una ilustración mal enseñada. Tenemos que aprender a conocer al Señor a través de la Escritura y no de la opinión de uno u otro. Es desde la Escritura. Es triste saber que muchas congregaciones, por el solo hecho de no leer de la manera correcta, harán tropezar a sus fieles. Los harán tropezar. Es triste saber que aquellos que enseñan de manera errónea las Escrituras le harán creer a otros una verdad que será verdad para ellos mientras duren acá, pero al finalizar su vida serán culpables y condenados. Por eso usted no debe recibir el mensaje de cualquiera. Y no estoy diciendo que yo u otros sean los únicos que pueden llevar el mensaje de la verdad. ¿Sabe cuál es la cura para que la gente no sea engañada con la Escritura? ¿A alguien le gustaría saber eso? Estudiando usted mismo las Escrituras. Si me deja la labor a mí, si yo me lleno de argumentos, manipulo la Escritura y te enseño basura, aprenderás basura. ¿Cuál es el antídoto del cristiano hoy para que no sea engañado, para no dejarse engañar del falso evangelio? Estudiar las Escrituras, escudriñar las Escrituras, porque me parece que en ella tendréis ¿qué? Vida eterna, conocimiento. Ahí está. Y él lo dice. ¿A quién se lo dice? Dice, los pastores que vayan a predicar estudien las Escrituras. ¿Dice esto? Que no sean neófitos, dice la palabra. Pero ahora, y los que están sentados allá no tienen que estudiar la Escritura. La Escritura dice,
Solamente los pastores son los que tienen que estudiar las escrituras para poderle enseñar de la manera correcta. No dice eso. Tanto como mi responsabilidad para traer un mensaje escritural, la suya es estudiar las escrituras. Por ahí tengo una amiga que me emociona cada vez que compartimos salón de clase. No voy a decir su nombre para que no se sienta avergonzada. Pero cuando enseñamos ciertas cosas que están ahí en la escritura, abre los ojotes así y dice, ¿cómo así? Pero espera un momento. Y hablamos y llevamos y hasta que comprende y entiende y comprende y dice, yo no lo había visto de esa forma. ¿Y sabe cuándo vas a dejar de verlo de esa forma? El día que deje de estudiar. Porque el Señor siempre nos sorprenderá con su palabra. Y los misterios, o los que algunos pueden llamar misterios que se encuentran en la Escritura, serán revelados a aquellos que escudriñen, estudien y se metan con la palabra para conocer a ese Dios que el mismo apóstol Pablo llamó desconocido para muchos que eran ilustres, estudiosos y filósofos y también religiosos de la época, a los atenienses. ¿Cuándo podremos alabar su misericordia? Siempre. Bien podemos decir junto con el salmista, alabaré de mañana tu misericordia, pero solamente de mañana, no, siempre. El salmista escribe en el Salmo 59, verso 16, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Y mira lo que está pasando acá. Él está alabando y adorando a un Dios de misericordia. Está sobretomado de éxtasis y de efusión por Dios y para Dios, porque para siempre es su misericordia. ¿Y en qué momento dice que él aprendió esto? En el día de la angustia. Tú no puedes conocer a un Dios de misericordia cuando, volviendo al principio que hablamos de la palabra miseris, que es miseria, cor de corazón y guía de acción. Entonces, ¿cómo tú sabrás de un Dios de misericordia si nunca tienes necesidad? Razón por la cual muchas veces sufrimos en esta tierra y somos afligidos, para conocer la misericordia del Señor. Para conocer, estos días he estado como una olla a presión, a punto de explotar, y creo que voy explotando por pedazos. Las aflicciones, los problemas y todo eso, y luego cuando me aparto y me pongo a pensar, me doy cuenta de que nos falta tanto a todos por conocer a Dios y ser como el Señor. Y en medio de las aflicciones cometemos tantos errores que de verdad a veces negamos al Señor con nuestras propias acciones. Negamos al Señor con nuestras palabras. Y nuestra angustia nos lleva muchas veces a explotar y olvidarnos de la misericordia que Dios tiene para con sus hijos. Salmo 59, 16, como lo hemos leído, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y mi refugio en el día de mi angustia. En el día de la angustia, este hombre no se puso a maldecir como he hecho o como han hecho otros amigos, o como quizá ha hecho usted que me está escuchando, sino que hizo alabar. Cuesta esto, hermano, mucho. Esto cuesta. Y a veces he pensado, ¿será que yo no tengo derecho también a enojarme y echar mis vainazos de vez en cuando? Pero cuando voy a la Escritura, el Señor me dice una vez más, cálmate, clama a mí, yo te responderé. Alabaré al Señor en mi angustia. Declararé a los hombres su misericordia. Hablaré de su justicia. ¿Cuándo? El día que está contento, el día de la angustia. El día de la angustia. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia,
porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Por eso el salmista alaba al Señor. Yo no sé si usted lo hará o si usted lo hace o si quiere o no quiere hacerlo. Pregunto, ¿dejará de ser misericordioso Dios si usted no lo alaba? Para siempre, desde la eternidad hasta la eternidad. Éxodo 33:19 dice de la siguiente manera. Y le respondió. Esta es una conversación entre Moisés y el Señor, para ponerlo en contexto. Y le respondió el Señor, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y le dice algo tremendo. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y seré clemente para con el que seré clemente. Y esta palabra nos lleva a nosotros a retorcernos quizás en los momentos más angustiosos de nuestra vida, cuando incluso las afectaciones no son nuestras. ¿Cómo es posible que este hombre reciba tanta misericordia de Dios? ¿Sabe por qué aquel hombre o mujer recibe tanta misericordia de Dios? Y nuestra queja muchas veces nos delata el Señor, ¿sabe? No nos vamos a colar, ya hablamos de eso en estos días, no nos vamos a colar al cielo. Y estudiamos fielmente sobre la justicia de Dios y estuvimos, si usted no la ha visto, búsquela en YouTube. Creo que esa sí está, el Dios justo, y va a encontrar acerca de uno que quiso colarse y entrar al cielo y luego fue sacado de la fiesta. Pero no fue sacado porque el Señor se le ocurrió sacarlo, sino porque no cumplía con los requisitos para poder estar en esa fiesta. ¿Y cuántas veces nosotros nos quejamos de Dios cuando decimos, con mi esposa hablaba y yo decía, y yo no sé cómo Dios le permite tanto a esta persona? Yo no entiendo cómo no lo ha matado. Expresando desde mi corazón maldad. Pero la maldad del hombre, ni la bondad del hombre, le añadirá a Dios para que sea más o menos nada. Y en este caso que estamos hablando, nada sumará o quitará para que Él sea misericordia. Él será misericordia. Y le está diciendo a Moisés, mira, yo voy a tener misericordia. Se lo voy a decir a mi, Dios no lo dijo así, pero se lo voy a decir a mi entender. Yo voy a tener misericordia de quien me dé la gana. Y voy a ser clemente de quien yo quiera, de quien me plazca. Entonces usted no se queje delante de Dios cuando usted vea que la misericordia de Dios es extendida sobre los que usted y yo o a sus ojos son llamados injustos. Incluso cuando usted está viendo que ese injusto blasfema en contra, bueno, blasfemar es en contra de Dios. Blasfema de Dios o se refiere en contra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted también y yo éramos enemigos de Dios y Él tiene misericordia de nosotros. Él hace salir el sol sobre los buenos nada más, ¿verdad? A los otros pasan en penumbra y en gris. Y en lluvia y en tormenta. No, la palabra de Dios que dice que Él hace salir su sol sobre justos e injustos. ¿Sabe por qué? Porque Él es Dios de misericordia. Él es Dios de misericordia. Y por eso le dijo así a Moisés, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. ¿Sabe qué le está diciendo a Moisés aquí? Aunque yo te he llamado para hacer algo y tengo una relación especial contigo, no te me molestes si la tengo con ellos. Por eso no podemos apersonarnos nosotros decir que generación de feos o cierta denominación solamente es en la que vamos a encontrar una predicación escritural. No, hay muchos hermanos. Decir yo, en Santa Marta nada más aquí predicamos la verdad. Aquí nosotros somos los únicos que predicamos la verdad. ¿Sabe una cosa? Cuando uno estudia principios sectarios, encuentra que uno de los principios sectarios es creer
que somos exclusivos. Pretender que los demás crean que solo a través de nosotros en Dios es posible lograr algo. Tendrá que ser catalogada como una secta. Principio sectario. Creer que solamente ellos. Y un profeta estuvo en esta situación cuando le dijo al Señor: mira lo que sufrimos nosotros. De los profetas solo he quedado yo. Y el Señor le dijo: no es así, mi querido Watson. No es así, mi querido profeta, mi querido Elías. Me he reservado. ¿A cuántos había reservado? Nada más 7,000. Yo quisiera tener 7,000 de esos acá, de esos reservados del Señor. ¿Y sabe por qué no está? Porque aquellos estaban haciendo su obra en otros lugares de la tierra. Y él creía que el único pedazo del universo existente en aquel día era su aflicción y lo que él estaba viviendo. Su misericordia es grande y se extiende por todo el universo. Por todo el universo. ¿En qué difiere la misericordia de Dios de su gracia? Vamos ahora a entrar en esta parte. Yo creo que sí tengo tiempo para compartir esto. Y creo que vamos a quedar una parte solamente, porque vamos a continuar estos días estudiando sobre la misericordia de Dios. ¿En qué difiere la misericordia de Dios de su gracia? Porque a mí la verdad se me parecían mucho. La gracia de Dios y la misericordia de Dios se me parecen. No sé, tienen como el mismo corte de pelo, no sé, o se visten parecido. La misericordia de Dios tiene su origen, como dije, en la bondad divina. Pero su bondad es desde siempre. Y la primera cuestión de la bondad de Dios es su benignidad o generosidad, mediante la cual Él da generosamente a sus criaturas, como criaturas que son, y así ha dado ser y vida a todas las cosas. ¿Por qué Dios nos creó a nosotros? Porque Él quiso y porque puede. ¿Y sabe por qué nos permite vivir? Porque Él es bueno. Por su gracia, por su benignidad, por su bondad. Porque Él es así. Porque el Señor nos permite vivir, también nos permite morir, obviamente. De hecho, hemos sido creados eternos. Eternos. Y los que mueren en Cristo no mueren eternamente, muere el cuerpo, pero permanecen también para siempre. Y esto es tremendo, hermano. Saber que yo como ser creado por Dios tengo una eternidad como ser. Me parezco a mi papá, en eso me parezco, a imagen y semejanza. De esa imagen, de esa semejanza, ser eterno como Dios. La diferencia está en que unos pasarán la eternidad con el Señor y otros pasarán su eternidad lejos de Él, sin disfrutar de los beneficios de su bondad y de su misericordia. La segunda cuestión de la bondad de Dios es su misericordia, que denota la inclinación de Dios a aliviar las miserias de aquellas criaturas caídas. Acuérdese esto, la bondad de Dios esto que estudiamos, no sé si ya se le olvidó, viene de bonus, de bueno, de hacer bien, de dar, de recompensar, pero sin ningún atributo para merecerlo. Por eso Dios es bueno. Dios no te da vida porque tú seas bueno. Dios te da vida porque Él es bueno. Pero entender desde la definición de la palabra misericordia, que la misericordia se da cuando hay miseria, cuando hay necesidad, cuando hay angustia, cuando hay dolor. Pregunto, ¿la bondad de Dios se ve limitada para esos momentos solamente? Dios sigue siendo bueno, pero hago esta pregunta, quiero ponerme en contexto y expresarlo de la mejor manera.
El Señor me permite comprar un vehículo, un carro. ¿Es bueno Dios? Es bueno Dios. Si no me permite comprarlo, también es bueno. Pero vamos a poner el ejemplo de que me permite comprar un carro o una casa, disfrutarla. Él es bueno. ¿Está siendo Dios misericordioso en ese momento conmigo? No estoy en angustia, no estoy en necesidad, no estoy en miseria. Estoy celebrando de que tengo algo, pero necesito que entienda esto. El hecho de que Él sea bueno no anula su misericordia. Él sigue siendo allí. Pero ¿cuándo recibimos misericordia por parte de Dios? Cuando hay angustia, cuando hay dolor, cuando hay enfermedad, cuando hay miseria. Cuando además de carro me da el dinero para pagar el SOAT, es bondad. Cuando además de eso me da dinero para llenarlo de gasolina, es bondad. Por supuesto que por su misericordia no hemos sido consumidos. Y yo espero que usted me entienda esto. De manera general, por su misericordia no habéis sido consumidos. ¿Sabe por qué? Porque Él ha sido concorde o fraterno con respecto a nuestras miserias. Pero la gente cree que en momentos de fiesta, en momentos de alegría y de jolgorio, Dios deja de ser una cosa para convertirse en otra. O sea, aunque lo tengas y no lo tengas, siempre Él será bueno y será misericordia. Bienvenida, adelante. Él es bueno. Entonces, así la misericordia, cuando se habla de misericordia, presupone pecado, presupone dolor, presupone angustia. Alguien que haya sido bastante bendecido por Dios, que haya sido una cosa así exorbitante. Con todos, pero bíblica, en el canon bíblico, puede ser Salomón. Cuando Dios le dio la sabiduría esa de la que habla la Escritura a Salomón, ¿fue por misericordia? Fue por su bondad, por su soberanía, por su gusto, por su satisfacción, pero eso no tenía que ver con misericordia. Pregunto, cuando este hombre luego al final comprende, después de todo este discurso, teme a Dios, apártate del mal y obedécelo, había cometido una gran cantidad de pecados. Entonces la misericordia de Dios fue sobre Salomón. Entonces podemos recibir de Dios bondad, podemos recibir de Dios misericordia, no siendo la misma cosa. ¿Me hago entender? Ahora, tengo el SOAT del carro, tengo para la gasolina y además de eso me da la oportunidad de irme de viajar a un hotel, no sé, para viajar por Colombia en ese carro que el Señor me ha permitido comprar. Es bueno, ¿verdad? Pero cuando se me vara el carro o se me espicha el carro, es posible clamar misericordia porque estoy en necesidad. Hermano, tomo estos ejemplos, voy a tipificarlos como tontos para poder explicar una verdad poderosa y nada tonta, una realidad y una enseñanza escritural. Lo más importante no es un carro, no es una gasolina, un viaje, ya lo tengo claro, pero quiero hacer la aclaración para que podamos comprender la diferencia entre una cosa y otra. Me hago entender, espero estar haciéndome entender. Entonces, la misericordia presupone pecado, necesidad, miseria. Aunque no puede ser fácil en la primera consideración percibir una diferencia real entre gracia y misericordia de Dios. Llegará el momento en que a nosotros nos van a confundir los atributos de Dios. Y está bien que usted sufra eso. Porque yo le he dicho, yo no sé si es por su bondad, yo no sé si es por su misericordia, yo no sé por qué, si es por su infinita pasión de amor por mí. Yo no sé si fue, no sé por qué, pero Dios siento que me ama. No sé si es por su amor. Pero también en momentos de dolor podría decir las mismas palabras. Porque
las aflicciones para el justo casi que todo el tiempo son para enfilarnos una vez por el camino del Señor. Otras para enseñar a otros a través de nuestras vidas. Con mi esposa hablaba esta mañana, Pastor Juan Manuel Vaz, sufriendo enfermedad. Pastor Paul Washer, viviendo enfermedad. No sé, nos metemos nosotros. Hablamos de un maravilloso hombre que sufría de gota. De pronto algunos estudiosos aquí sí saben. De los grandemente usados por Dios, grande. Un hombre llamado Charles Spurgeon, sufriendo de gota. Hombres como Stott. Hombres, no sé. Entre nosotros vemos hombres que se esfuerzan como Guillermo y yo, no sé si qué país, tratando de hacer el bien, o sea, esforzándonos también por no hacer el mal y agradar a Dios, y sufrimos angustias, dolores, enfermedades, pesares, etcétera. El apóstol Pablo, si nos vamos a la escritura, el apóstol Pablo, si alguien venía muy alzadito en la fe, él solamente podía hacerlo. Mira, ve. Yo sí he sufrido. Mira mis manos. Mira, ve. Palazo, latigazo, golpe. Hombres de Dios, sufrientes. Pero Dios nunca dejó de ser con ellos ni bondadosos, ni misericordiosos, ni nada. Su misericordia eterna es para siempre. Así que Él nunca ha ejercido misericordia hacia aquellos que de pronto han experimentado como quiero explicarte, o sea, el ser santos nosotros, o el ser buenos, o el hacer el bien, primero no nos exime de ser hombres de pecado, expuestos al pecado. Pero nadie que se autodenomine bueno o santo, que esa misma se autodenomine bueno o santo, está exento de no recibir por parte de Dios misericordia. Por muy bueno, Lutero, todos estos hombres de la historia, Calvino, Wesley, toda esta gente que leemos y estudiamos con estos hombres, y que uno podría decir, no hombre, si este hombre, imagínense cómo lo usa o cómo lo usó Dios. Jonathan Edwards, a través de ese hombre que no pasó en Europa, por decir algo. John Wesley y su hermano Wesley también. Los puritanos, los jesuitas, toda esta gente que ha sido usado por el Señor para la predicación del evangelio, no los hace exentos de su misericordia, porque somos hombres tendientes al pecado. Todos necesitamos de la misericordia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia que lo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie llega al cielo con un diploma de santo porque se lo ganó. Nadie. Nadie. Llegamos por gracia. Y efectivamente la misericordia, porque hemos estado en miseria y hemos necesitado de Dios. ¿Cómo vamos hasta ahora en cuanto a la misericordia? ¿Vamos aprendiendo un poco? Entonces, quiero que oremos para que hasta por donde llevamos este tema podamos comprender. Lo que viene es realmente poderoso, y no porque lo tenga yo o lo vaya a predicar yo, sino porque su contenido escritural es amplio y sé que vamos a comprender un poco más de la misericordia de Dios. Quiero hacer como una autoevaluación acá. ¿Hemos aprendido algo de la misericordia de Dios hoy? ¿Sí? ¿Alguien podría decirme qué le impactó? No para ufanar al hombre, sino para exaltar a ese Dios de misericordia que a través de su palabra nos enseña. ¿Alguien aprendió algo nuevo acerca de la misericordia? ¿Qué quedó por ahí para ver?
¿Qué tenemos para ver? ¿Qué sería importante? ¿Qué aprendió hoy que antes no sabía de la misericordia de Dios? La diferencia entre la bondad de Dios y la misericordia. A mí me sorprende, además de eso, también lo de la gracia. Gracia, bondad y misericordia. Tres cosas diferentes, pero provienen de un mismo Dios. Mi querido abogado Alejo. Muy bien, que no hay, o sea, clamarla para que sea manifiesta a nosotros y no para que Dios sea misericordia. Muy bien. Que la misericordia se da en momentos de aflicción. Y la bondad es porque Él quiere ser bueno con nosotros. Pero, una vez más para cerrar esta parte, ¿alguno de esos se quita por otro? Hoy voy a hacer misericordia. ¿No puedo ser bueno? No. Estaríamos hablando de imposibilidad o de negación de Dios mismo. Me alegro que a través de la Escritura podamos edificarnos como cuerpo del Señor, como iglesia. Y lo que más me alegra de esta serie y lo que más contento me pone es que a través de la Escritura conocemos al Señor.